Cabe señalar que los videos captan equipos de fabricación occidental, principalmente alemanes, siendo entregados a Kiev, siendo destruidos, y esto implica que la capacidad para generar que estos tanques hagan la diferencia, pues está quedando solamente en buenos deseos europeos, pero en la lucha sobre el territorio están teniendo esto, situaciones parecidas a los de la Segunda Guerra Mundial, en donde se daría justamente el fracaso de los tanques alemanes en territorio que actualmente es Ucrania, que está en disputa frente a Rusia, pero que anteriormente fue parte de la Unión Soviética. Los tanques alemanes son los Leopard A4, repito, los tanques alemanes destruidos son en su mayoría Leopard 2A4 y también los que presumieron como avanzadísimos Leopard 2A6, los de supuesta tecnología que resistirían los bombardeos de Rusia. También se ha mostrado que se han estado destruyendo vehículos blindados estadounidenses Bradley, todos alcanzados por la aviación de Rusia. Cabe señalar que la maquinaria está siendo destruida por un trabajo conjunto de campos de minas, artillería y helicópteros de combate rusos que prácticamente van destruyendo a su paso los vehículos blindados de las Fuerzas Armadas ucranianas a gran distancia, es decir, con pérdidas mínimas. Y esto, por supuesto, que está generando bastantes dolores de cabeza para quienes están encabezando la contraofensiva ucraniana. Repito, es una especie de estrategia conjunta. Yo recuerdo que tuve algunos debates con diferentes analistas europeos, principalmente españoles, y también con algunos colegas sudamericanos, en donde ellos insistían, cuando Rusia se replegaba a las orillas del río de Dnipro o de Dnieper, yo recuerdo que ellos, pues con un sesgo más pro-ucraniano, decían que Ucrania estaba recuperando terreno. Yo, analizando, recordando y revisando también partes de la historia en donde el ejército rojo, en aquel momento Unión Soviética, actualmente el ejército ruso, se repliega, es justamente repliegues estratégicos para resistir la contraofensiva, y generalmente cuando un ejército se repliega, un ejército se moviliza y cede terreno a propósito, hay varias combinaciones estratégicas, por ejemplo, del sembrado de minas antipersonales. ¿Qué significa esto? Que el ejército se retira, pero deja minados los caminos para que cuando vengan los tanques detrás, cuando vengan los carros de combate detrás, puedan estar volando en pedacitos. Los que logran sobrevivir, entonces, son recibidos justamente por artillería en tierra. Si logran sobrevivir los campos minados, la artillería de tierra, entonces los drones y los helicópteros desde el aire hacen la función de estar frenando la coladera, de tal suerte que difícilmente tanques y carros de combate pueden llegar a tener éxito. Y en ese sentido, los voceros del Ministerio de Defensa de Rusia justamente señalan que la estrategia de recibir a la contraofensiva ucraniana con la tecnología británica, estadounidense y principalmente alemana, pues consiste en la destrucción de toda esta embestida tecnológica con trabajo de campos de minas, con artillería y con helicópteros de combate, porque ahora los rusos se sienten cómodos en donde se encuentran, porque se encuentran en una posición ventajosa, puesto que también con la explosión de la presa Kayovka y los bombardeos de la central eléctrica en Kayovka, pues inundaron buena parte de las rutas que Ucrania utilizaría para lanzar esa gigantesca contraofensiva que anunciaban desde el año pasado, y por donde ahora tienen que pasar, pues prácticamente les dan la bienvenida a los rusos, como se puede ver en estas imágenes que justamente están circulando en las diferentes redes sociales. Es información pública que está funcionando en las diferentes redes sociales, solo que la audiencia en Europa, la audiencia en Estados Unidos, difícilmente tiene acceso a esta información, porque ustedes sabrán que en el nombre de la democracia se ha censurado a los medios rusos para que no puedan ver, no puedan seguir publicando, y que la gente en Europa que está siendo tratada como niños y como adolescentes que no pueden tener criterio para decidir
con qué tipo de fuentes se quieren informar, pues no tienen acceso a esta información que aquí en el canal de Tu Profe de RI les estamos compartiendo. Se puede observar que algunos de los equipos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, como el tanque, por ejemplo, Leopard 2A6, que fue muy aplaudido, muy vitoreado, que recibió muchos elogios por parte de las tropas de los diferentes ejércitos europeos, pues prácticamente decían, son indestructibles. Alemania ha aprendido de sus errores, decían. Alemania le ha metido mucha tecnología a sus tanques y difícilmente decían esto con una altanería y una soberbia brutal, que decían que esas armas viejas de los rusos difícilmente podrían penetrar esa coraza tecnológica y bien estructurada de los Leopard 2A6, los 2A6, pero también los 2A4, que son todavía, bueno, pues están siendo machacados, y en ese sentido, pues, Rusia está aprovechando para evidenciar, para documentar y para prácticamente evitar que fuentes como France 24, como Deutsche Welle, televisión alemana en castellano, pues la misma, el diario El País, el grupo Prisa allá en España, y en general Le Figaro y Le Monde Diplomatique y todos estos medios que le han estado dando cobertura a esta guerra con ese sesgo occidental que les caracteriza, nieguen esto y digan, sí, pero los rusos están perdiendo más, porque además, pues para quienes llevan, digamos, la batuta en la narrativa, prácticamente terminan diciéndole a la gente lo contrario de lo que pasa en el territorio. Por más que ya le quitaron el 20% del territorio a Ucrania, siguen diciendo que los rusos van perdiendo. Nada más imagínense lo que hay que escuchar. Entonces, la resistencia persistente y bien organizada del ejército de Rusia ha provocado ya pérdidas considerables de armamento occidental enviado a Kiev, y esto ha generado pues también una pues muy poco sonada desmoralización de las tropas ucranianas, de tal suerte que Volodymyr Zelensky se niega a dos cosas. Primero, a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sea el que toma la batuta para llevar a cabo la investigación que deslinde responsabilidades en el caso del ataque de Kayovka, porque una de dos, si ese era parte de su gran plan estratégico para afectar territorio conquistado por Rusia, y para poderlo presumir y vender al mundo como un gran avance de las tropas ucranianas al destruir esta central eléctrica, pues la reacción de la audiencia a nivel internacional fue de condena. Entonces ahora, ¿cómo Zelensky podría presumir que sus tropas eliminaron la presa de Kayovka e inundaron a 22,000 personas? ¿Cómo? Sí, los mismos europeos han estado diciendo, tanto en la comunidad económica europea, es decir, en la Comisión Europea, y el jefe de la poca diplomacia, porque ha habido muy poca diplomacia, lo que hace Josep Borrell, han estado diciendo que este es un crimen contra la humanidad, es un crimen de lesa humanidad, porque afecta a civiles que nada tienen que ver en la guerra. Entonces ahora, ¿cómo Ucrania podría presumir eso como un logro que entorpece sin duda alguna lo que Rusia había logrado? Y dicen, no fuimos nosotros, fueron los rusos. Y el hecho de que le hagan caso a Turquía y pongan en tela de juicio nuestra honorabilidad es regalarle puntos a esos malosos, porque nos siembran la duda. Es decir, me explico nuevamente, Ucrania no puede presumir en este momento que parte del éxito de su contraofensiva era generarle un daño brutal a Rusia al derribar la presa, porque ya sus propios aliados y patrocinadores han dicho que es un crimen contra la humanidad. O sea, ya no pueden echarse para atrás y decir fuimos nosotros, pero también insistir en que no quieren que se investigue, porque si se investiga y resulta que son responsables, los europeos tendrían que tragarse sus palabras, y dos, los ucranianos perderían muchísima legitimidad a los ojos de la comunidad internacional, y sobre todo que ahora se está hablando incluso de que pudiera ponerse en riesgo también la provisión de agua
para el enfriamiento de los reactores nucleares en la central de Zaporille y que esto finalmente puede ocasionar un accidente nuclear como el que se dio en Fukushima en el año 2011.